Son las 9 de la mañana en punto, las 9 de la mañana en punto hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludar a través de la línea telefónica. Súbale volumen a su radio al doctor Edgar Ocampo Telles, investigador, consultor, analista en prospectiva energética de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos. Doctor Edgar Ocampo, bienvenido, gusto en saludarlo, muy buenos días. Jesús Martín, un honor estar nuevamente con tu auditorio, gracias. Pues debo decirle que la charla que sostuvimos usted y yo la vez pasada ha causado un revuelo inimaginable, sobre todo porque nos abrió los ojos ante las realidades que vivimos en materia energética, no nada más en el país, sino en el mundo entero, doctor Ocampo. Sí, bueno, qué bueno que logró conciencia en alguno de las personas de tu auditorio. Me da mucho gusto, Jesús Martín. A nosotros nos da mucho gusto también, y sobre todo porque nos mete en un proceso de reflexión, y ahora que ya hay definiciones de carácter político, pues tomarlas en serio para poder, pues, lo que todos queremos, ¿no? Crecer como país y crecer en el mundo. Pero hay quienes me han preguntado que quieren escuchar de usted. Definitivamente las energías renovables, como están planteadas, no nos resuelven gran problema en el mundo, doctor Ocampo. Sí, el día de hoy yo quiero platicar de un aspecto especial al que se va a enfrentar. La administración va a enfrentar un desafío tremendo. Desgraciadamente, después de 3 sexenios, le están entregando, si hiciera yo una caricatura de lo que estamos viviendo, digamos que Andrés Manuel López Obrador va a recibir un vehículo, el vehículo es un auto, es nuestro país, y el motor es el sector energético. Este motor está a punto de desvielarse. Están entregando un automóvil casi desvielado a la nueva administración, y quiero hablar de 3 aspectos principalmente, ¿no? Uno es el sector petrolero, otro es el sector del gas y otro es el sector del carbón. El primero es el petróleo. Para que tengan una idea de lo que va a enfrentar el nuevo gobierno. Fox, cuando recibe el sector petrolero, lo recibe con 3 millones de barriles al día de producción, y nuestro país consumía un poco, voy a redondear las cifras, sí, para no confundirlos, ¿no? Son un poquito más o un poquito menos, pero yo las voy a redondear para que sea más clara la explicación y entiendan el verdadero problema que está enfrentando el país. Porque es muy grave, es muy, muy grave. O sea, Andrés Manuel tiene una expectativa muy importante, pero no es Superman. Es un desafío enorme que van a enfrentar. Fox recibe al país, el sector petrolero, con 3 millones de barriles de producción diaria, y el consumo estaba más o menos en 1 millón, un poquito más, pero vamos a hablar de 1 millón. Es decir, teníamos un superávit de 2 millones de barriles al día que podíamos hacer con ellos los que quisiéramos. Y en ese momento el petróleo empezó a encarecerse, y entonces Fox, la administración de Fox, disfrutó de un excedente petrolero gigante y un precio del barril internacional maravilloso. O sea, eso fue lo que le ocurrió a Fox. Al que mejor le fue al sexenio de Calderón, porque tuvo más o menos un excedente de que empieza a declinar la producción en el sexenio de Fox, y ellos ya tuvieron un excedente no de 2 millones, más o menos como de 1,5 millones, ¿no? Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ese excedente se redujo por debajo de 1 millón de barriles al día como excedente. Hoy ese excedente desaparece. La administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador va a recibir tablas del sector petrolero. Nuestro consumo es de 1.9 y nuestra producción es de 1.9. Vamos a decir, producimos 2 millones de barriles al día, consumimos 2 millones de barriles al día, para redondear la cifra. El problema que tenemos es que de esos 2 millones de barriles de petróleo que producimos al día, 1 millón dependen de un gran yacimiento que está desde hace 10 años estabilizado en 1 millón de barriles, más o menos, ¿no? O sea, son 850,000 barriles al día, pero vamos a hablar de 1 millón, que está a punto de declinar. Según un estudio que hicieron en el 2013, un grupo de expertos ingenieros de Pemex, entre los que destaca el ingeniero José Serrano, un destacado ingeniero de Pemex, la producción de ese yacimiento va a empezar a declinar y va a caer en un abismo de producción, y vamos a perder más o menos en los 3 o 4 primeros años de la nueva administración, más o menos unos 500,000, 700,000 barriles al día. Es decir, el licenciado Andrés Manuel se va a encontrar con una producción petrolera a la mitad de su sexenio en alrededor de 1.2 o 1.3 millones de barriles, con un consumo nacional de 2 millones. Es decir, no más. Ese superávit que tenía Fox de 2 millones
desaparece al iniciar esta administración y se va a agravar en el transcurso del tiempo a llegar a un déficit de 500,000 o de 600,000 barriles al día. Entonces es un desafío bastante serio. Eso es en cuanto al sector petróleo. En cuanto al gas, ya lo platicamos en la anterior sesión, estamos importando casi el 90% del gas de nuestro país. Es tan grave la situación que la producción de gas de Pemex, toda la producción de gas que tiene Pemex, la utiliza para sus procesos industriales de reinyección a los yacimientos para mantener presión, generación eléctrica y procesos químicos y petroquímicos, todo esto. Y es probable que Pemex empiece a importar gas para sus procesos industriales, y eso es gravísimo. Y la generación eléctrica del país, la mitad de la generación eléctrica del país depende del gas de los Estados Unidos. Entonces también ese sector está muy mal. ¿Qué nos queda finalmente? El sector del carbón. El sector del carbón es un sector que ha sido desmantelado sistemáticamente durante las 3 últimas administraciones. Han maltratado mucho al sector del carbón en Coahuila. En Coahuila tenemos instaladas 2 centrales eléctricas, más o menos con una capacidad conjunta de 2.500 megawatts. Hay otra central en el Pacífico, en Petacalco, pero importa carbón desde Colombia. Entonces eso es algo que también me parece un poco absurdo, porque deberíamos de estar suministrando, por las cuestiones técnicas es complicado, pero deberíamos de estar suministrando esa central, que también es una muy importante central de 2.500 megawatts, con carbón del estado de Coahuila. Entonces hemos desmantelado un sector que, digamos, es un recurso propio, que nos permite una seguridad energética. Lo tenemos al borde del colapso. La mayor parte de los empresarios de esta región del carbón están ya quebrando, están realmente en una situación muy precaria. Y estamos agrandando nuestra dependencia al gas de los Estados Unidos. Este es el desafío al que la nueva administración se va a enfrentar. Tenemos las refinerías desmanteladas, estamos importando casi el 80% de nuestras gasolinas. O sea, es realmente un panorama muy, muy complicado para la nueva administración. Doctor Ocampo, hablando del petróleo, cuál es el yacimiento que está generando este 1,000,000 de barriles diarios? Porque, bueno, Cantarell sabemos que está debajo de 200,000 barriles ya en este momento. Sí, Cantarell ya se murió. Sí. O sea, Cantarell su pico máximo de producción fue en el 2004, durante la administración del licenciado Fox. 2 millones de barriles al día. En este momento, quien sostiene la mitad de la producción de nuestro país es el yacimiento Q-Maloob-Zaap. Es un yacimiento que está al lado de Cantarell, más allá de las costas del estado de Campeche, frente a Ciudad del Carmen. Es un crudo muy malo, es un crudo pesado, es muy viscoso, es muy complicado sacarlo, pero está produciendo la mitad, casi la mitad, un poco menos de la mitad, pero casi la mitad de la producción nacional. Y se va a empezar a desplomar, eso no lo podemos evitar, ya lo agotamos. Y entonces reemplazar con nuevos proyectos 500,000 o 600,000 barriles es muy complejo para la industria petrolera. Yo tengo entendido que el licenciado Andrés Manuel le va a meter muy duro a Pemex para tratar de levantar esa producción, pero por lo que yo he visto en los últimos 12 años o 14 años que he estado en esa región petrolera, es muy complicado. O sea, podemos tener muy buenas intenciones, pero los yacimientos son unas bestias muy difíciles de domesticar. A veces fallan nuestras previsiones porque son cosas que se encuentran a unos 5 kilómetros de profundidad en el subsuelo y no se comportan como uno está esperando. Tenemos avances en geociencias muy importantes, pero es muy complicado el trabajo de yacimientos. Todo esto que nos ha planteado es muy interesante en cuanto a ponernos en una realidad y en los pies en la tierra de la necesidad energética que tenemos en un país como México y en el mundo. Uno de los conceptos que me comentaron mucho en las redes sociales y que causó una gran preocupación es lo que nos comentaba sobre la conexión que tenemos con el gas de Texas, que basta cerrar una válvula para sumirnos en la oscuridad en la República Mexicana. Eso preocupó a mucha gente, créamelo, doctor. ¿Cómo puede la siguiente administración solucionar esto? ¿De dónde vamos a sacar un gas propio? Si ya vimos que la cuenca de Burgos no funcionó, como usted lo dice, no funcionó como se pensaba. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta, para no depender de esa manera de los Estados Unidos? Es una situación muy, muy compleja, Jesús Martín, porque desarrollar los campos de gas mexicanos requieren de un buen precio internacional del gas. Desgraciadamente estamos pegaditos
al mercado más importante en este momento de crecimiento, me refiero, del mundo, que es toda esta fiesta americana del shale gas y del shale oil, que están sacando con esta técnica tan controversial del fracking. Del fracking. Uh-huh. Sí, que tiene deprimidos los precios del gas, ¿no? Hay regiones en los yacimientos que están colindantes con México, como es el campo de Permian, el Pérmico, le llaman en Estados Unidos Permian, en donde el gas a boca de pozo tiene precio negativo, es decir, pasó de ser un producto a ser un residuo, y entonces las empresas están cobrando por llevarse ese gas para que no lo ventees, es decir, para que no lo quemes, porque tienes prohibido quemar ese gas. Entonces te están cobrando para llevarse ese gas, entonces el precio del gas en el Permian, que está pegadito en la frontera con Coahuila y con Nuevo León, está a precio negativo. ¿Cómo detonas un mercado de gas de nuestro lado cuando de aquel lado el precio del gas está a precio negativo? Digo, los empresarios industriales de nuestro país no son tontos, no le van a meter a algo que va a pérdida. Entonces, si queremos desarrollar nuestro gas, va a tener que ser con un sentido de estrategia energética, de seguridad energética, y vamos a tener que subsidiar esos proyectos. Yo me imagino, porque no tenemos dónde almacenar gas. O sea, podríamos establecer una política y decir, bueno, vamos a almacenar, vamos a traernos todo este gas que está sobrando de estas zonas importantes en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, y lo almacenamos, pero no tenemos dónde diablos meter ese gas. Entonces, lo que a mí se me ocurre es que podríamos desarrollar yacimientos y no explotarlos, simplemente dejar las instalaciones listas para cuando requiramos de ese gas y que se conviertan esos yacimientos en nuestra reserva estratégica. Pero eso implica una inversión muy, muy fuerte, Jesús Martín, y yo creo que los temas urgentes nacionales requieren mucha inversión, entonces vamos a tener que decidir qué hacer. Tenemos al lado al carbón, y nos guste o no nos guste, yo sé que a mucha gente le causa shock hablar del carbón, pero desde mi punto de vista ningún país industrializando está haciendo cosas serias por el cambio climático. Ya recordábamos la vez pasada, en la entrevista anterior, que Alemania le está metiendo durísimo al carbón, Japón le está metiendo durísimo al carbón, China le está metiendo... Mira, nada más para darte un dato, el incremento del consumo de carbón de China del 2016 al 2017 fue de 100 millones de toneladas. México consume solo 12 millones de toneladas al año. Estos amigos chinos aumentaron sus necesidades de carbón en 100 millones, es decir, 8 veces en un año. Entonces no están haciendo nada serio, por más que salga la propaganda de Climatic Reality y todos estos sitios de cambio climático, que anuncian grandes inversiones en parques solares con formas de panda y parques eólicos. Lo que en realidad están haciendo los chinos es meterle muy duro al carbón. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de lado ese discurso con el cual las empresas renovables están utilizándolo como eslogan para imponernos metas y ser serios con nuestro modelo energético, porque de lo contrario vamos a tener que pegarle a la demanda y le vamos a tener que decir a los industriales, prepárense, porque vamos a tener que empezar a crear apagones programados, no vamos a poderle suministrar en picos de demanda, en épocas de calor muy fuerte, en épocas de frío muy fuerte, y entonces el país, este desarrollo que estamos escuchando como propuesta del nuevo gobierno, pues está en riesgo, es un desafío muy, muy grande. Pues, doctor Edgar Ocampo, esa es la parte interesante de lo que nos ha planteado, porque estamos ante el regreso a los combustibles pues fósiles, ¿no? Petróleo, gas, carbón. Y usted me decía que si hay personas que se pueden sentir impactadas por el planteamiento de que regrese México a explotar su carbón y empezar a utilizarlo de una manera más pues más cotidiana, y eso nos podría dar una independencia energética de los Estados Unidos, es lo que estoy entendiendo. Pero entonces, ¿qué pasaría con los acuerdos que ha firmado México y los protocolos para disminuir hasta en un 50% para el año 2050 las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera? ¿Nos olvidamos de esos protocolos y regresamos a estas formas de energizarnos en México y en el mundo? Bueno, en los últimos 6 años, desde que inicia la reforma energética, el planteamiento triunfalista y con mucho entusiasmo era que íbamos a alcanzar en el 2018, es decir, hoy, el 25% de nuestra generación eléctrica con fuentes renovables. No lo alcanzamos, Jesús Martín, no lo alcanzamos. Estamos en el 20.5, 21%. Es decir, ya quedamos rezagados. Eso mismo, pero no tenemos por qué avergonzarnos. Eso mismo le pasó a Alemania. No son serios con los acuerdos que yo digo. Cualquier presidente puede ir a firmar
1000 acuerdos de buenas intenciones y decir sí, yo lo voy a cumplir, pero la realidad es otra, o sea, la realidad es otra. Alemania no los está cumpliendo, Japón no los está cumpliendo, China no los están cumpliendo y además se están burlando de manera alegre de esos acuerdos. Entonces, si ellos, o sea, a quien hay que realmente obligar a descarbonizarse es a Alemania, porque generan 240 terawatts hora anuales. O sea, los alemanes generan 240 terawatts hora anuales con centrales de carbón y nosotros consumimos en todo el país 300 terawatts. Es decir, casi toda la electricidad mexicana se genera con carbón en Alemania. Eso es realmente una burla. O sea, nosotros no tendríamos que hacer ni un solo esfuerzo si los alemanes reducen el 50% de su generación eléctrica con carbón. En el caso de China es abismal, es definitivamente de vértigo. Son 4,000 terawatts hora anuales que se generan con centrales de carbón. Jesús Martín, estamos hablando de una suma colosal. Con solamente el 10% del esfuerzo chino de reducir su generación de carbón, estamos hablando de 400 terawatts, México consume 300. Y solamente es ridículo. El 10%, menos. Sí, con que China haga un 10% de esfuerzo en la reducción de su generación eléctrica con carbón, aniquila cualquier esfuerzo climático de México. No tiene ningún sentido que pongamos una sola turbina o un solo panel solar. Así de simple. Entonces, que no me vengan con estas tomaduras de pelo del cambio climático cuando los chinos están incrementando su capacidad de generación de carbón y a nosotros nos están imponiendo metas climáticas verdes que son, dicho sea de paso, carísimas, carísimas. El parque eléctrico renovable cuesta 10 veces más caro. Es falso este asunto de que los precios de las renovables se han desplomado, porque hay que multiplicar por 7 la capacidad de potencia a instalar y hay que multiplicar por 50 la superficie de ocupación. Entonces eso tiene impactos sociales e impactos ambientales terribles y eso no lo dicen. O sea, quiero decir algo de paso. Cuando tú quieres montar un parque solar, y esto es un problema muy grave en la península de Yucatán, quieres montar un parque solar, de lo que se trata es de hacer desierto. Tú tienes que meter un bulldozer y tumbar la selva media, que es un ecosistema muy importante para la migración de aves, la península de Yucatán, y tienes que devastar la capa de suelo vegetal, aniquilarla para poner tus hermosos paneles solares. Así están haciendo proyectos de 300 hectáreas en la península de Yucatán, porque hay mucha gente ecologista que me dice, no, estos parques solares se van a instalar en el desierto. Eso es falso, lo estamos instalando en Yucatán. Desde mi punto de vista se debería de plantear una moratoria inmediata al desarrollo de energía renovable en la península de Yucatán, porque vamos a aniquilar los ecosistemas frágiles de esa península. Los parques eólicos que se están instalando en la costa de Yucatán están en la ruta de migración del flamenco rosa del Celestún. Los vamos a aniquilar. Las aspas de las turbinas eólicas, los últimos 5 metros de las aspas, van a 350 kilómetros por hora y decapitan y mutilan cualquier ave que pase en el radio de acción de las aspas de un molino eólico. Entonces, eso de que son ecológicamente amigables con el medio ambiente es totalmente falso. Deberíamos declarar en este momento una moratoria a la extensión de las renovables en la península, porque van a aniquilar los ecosistemas de ese lugar. Doctor Ocampo, ¿es usted consciente de que el planteamiento que ha hecho en sus exposiciones, en sus presentaciones, en la primera y segunda entrega aquí en la red de Radio Red, va totalmente en contra, en sentido contrario a lo que hemos venido escuchando a lo largo de los últimos años, de dejar atrás esto para ir a las centrales eólicas, para ir a los paneles solares y otro tipo de opciones energéticas? ¿Cómo lo puede digerir el mundo? ¿Cómo lo puede digerir México a la luz de una próxima administración? ¿Lo lograremos, doctor Ocampo? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que lo que hemos estado escuchando, o sea, tú dices que yo estoy en contra de lo que hemos estado escuchando en los últimos 10 años. Lo que hemos estado escuchando en los últimos 10 años es la voz del lobby poderoso de las empresas renovables. Estos cuates son grandes empresas que tienen y financian, así como lo hicieron las petroleras o lo hacen las empresas de mineras y todo esto, financian lobbies, financian proyectos en universidades, generan fondos para ayudar a comunidades y pintarse como amigables con el planeta,
pero en realidad son empresas que quieren vender equipos. O sea, una turbina eólica es un equipo industrial, no lo vean como algo amigable con el planeta, es una máquina en el medio ambiente. La industria antes estaba cerca de las ciudades, ahora la vamos a sacar al bosque, a la selva, a las montañas, a las lagunas, a los manglares. O sea, es absurdo. Los paneles solares también son instalaciones industriales, no las vean como algo. O sea, hemos estigmatizado, no estigmatizado, hemos generado un gran paradigma alrededor de estas fuentes y son máquinas industriales en el territorio. Es la invasión industrial del territorio para generar energía con fuentes renovables. Entonces, yo te podría platicar más o menos 1 hora o 2 horas de todos los inconvenientes que generan las fuentes renovables, y que además todos los aspectos delimitantes técnicas y físicas que tienen estas fuentes y que no dan, no son fuentes marginales. Ya lo demostró España, Alemania. En Alemania fracasó la eólica. Pueden ir a ver el ejemplo de Alemania. Es un fracaso total. 30.000 turbinas instaladas en Alemania y solamente representa el 3% de su consumo primario de energía. Es una inversión absurda. O sea, los alemanes hubieran utilizado ese dinero en otros proyectos, en hacer más eficientes sus ciudades, en reducir su consumo de combustibles fósiles. Es bien curioso que nosotros planteamos que debemos de reducir las emisiones y seguir con el crecimiento. Si queremos reducir las emisiones, tenemos que reducir el consumo de combustibles fósiles. Entonces, hay ahí como un planteamiento contradictorio. Incongruente, sí. Sí, pero esa es la realidad. La realidad física del sector energético es muy cruel y no la podemos tergiversar, no la podemos corromper, no la podemos... son leyes irrevocables. Así se hizo el planeta, así está creado, y la tecnología no los puede modificar. Yo creo que la nueva administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene un enorme desafío, porque ya no contamos con las fuentes más importantes que tenía el país cuando Fox, cuando Calderón. Le están entregando un país con un motor energético casi al borde de desvelarse. Los desafíos son enormes. Yo creo que la nueva administración básicamente lo que va a hacer es administrar la escasez, o sea, la dependencia del gas norteamericano, la importación tan brutal, casi el 80% de las gasolinas que estamos importando. Es una empresa muy complicada la que tiene enfrente el nuevo gobierno, y hay que trabajar, lo comentamos en la sesión anterior, sobre el control inteligente del crecimiento de la demanda. No debemos de dejar que la demanda de energía se dispare, porque entonces no nos va a alcanzar. Vamos a tener que importar la energía de otras regiones. Las fuentes renovables son marginales. Lo decíamos en la ocasión anterior. Hay ciertas fuentes que pueden cubrir ciertos requerimientos o necesidades energéticas muy puntuales. Hablábamos de los calentadores termosolares. Yo creo que si instalamos calentadores termosolares en todos los hospitales, en todas las plazas comerciales, en todas las escuelas, en todos los hoteles, en todas las áreas habitacionales, podemos reducir sensiblemente entre un 10 o un 15% nuestro consumo nacional de gas. Y eso, o sea, te ahorra comprar ese gas a los Estados Unidos y mandar dólares hacia allá, y evitar la compra y desarrollar una industria nacional mexicana de construcción de calentadores termosolares. O sea, empezamos a construir las cadenas productivas nacionales y dejamos de comprar al extranjero, ¿no? Que es una de las posturas que tiene este nuevo gobierno. Pues, doctor Edgar Ocampo, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada telefónica. Vamos a subir esta entrevista nuevamente a nuestras plataformas de internet para que el público la pueda volver a escuchar. Y pues sí sería interesante, y se lo doy como sugerencia, a lo mejor ya lo hizo, entrar en contacto con la siguiente administración, porque esto que usted nos acaba de decir aquí en la red de Radio Red, tienen que saberlo, quienes van a estar al frente de la toma de decisiones en el tema energético. Y pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada telefónica el día de hoy, doctor Ocampo. Muchísimas gracias a ti, Jesús Martina.